Muchos saludos, hermanos y hermanas. Hoy seguimos estudiando el Evangelio de San Juan y el título de hoy es La mujer acusada de adulterio. Esto lo encontramos en Juan 8 del 1 al 10. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Comprender que Jesús desea que analicemos nuestro interior antes que estar viendo y juzgando los errores de otros, con el fin de que nos arrepintamos y tengamos un cambio de vida genuino. Según algunos estudiosos, este pasaje que vamos a estudiar hoy, de la mujer encontrada en adulterio, no es original del Evangelio de Juan. O sea que Juan no es el autor de este relato. ¿Por qué? Porque no concuerda con el estilo ni el vocabulario que Juan suele usar en sus escritos. No es el estilo de Juan, por ejemplo, mencionar algunas palabras que se encuentran aquí, tales como Monte de los Olivos, y también Juan no diría la expresión, por ejemplo, los escribas y los fariseos, sino que más bien él diría los judíos, como lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho. Según algunos autores, este episodio fue agregado por algún copista tiempo después. Pero de todas maneras, este pasaje concuerda mucho con el estilo de escritura de los otros evangelios y también con el carácter de Jesús. O sea, que es parte de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Lo que se relata aquí está muy acorde con lo que hemos estado estudiando sobre la oposición de los religiosos a Jesús y el deseo de tener alguna prueba para acusarlo de no obedecer la ley de Moisés y poder sentenciarlo a muerte, como lo hemos estado viendo en estos anteriores capítulos de Juan. Por esta razón es muy importante estudiarlo. Entonces vamos conmigo a leer en sus Biblias en Juan 8 del 1 al 11. Vamos a leer conmigo, abran sus Biblias y vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo: el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces vamos a continuar ahora con el primer punto de este estudio de hoy. Vamos a ponerle como título el primer punto: Los religiosos ponen una trampa a Jesús. Cuando leímos que Jesús fue al monte, es posible, dicen los comentaristas, que se refiriera a que estuvo hospedado en la casa de sus amigos María, Marta y Lázaro. Vemos aquí que otra vez el templo es el escenario de esta enseñanza de Jesús. Dice que vino, ¿qué dice ahí, hermanos y hermanas? Que vino mucha gente a escucharlo. La fama de Jesús ya era muy conocida, sus enseñanzas, sus sanidades y sus milagros, como lo habíamos visto anteriormente. Recordemos que el objetivo principal de los religiosos, ¿cuál era? Si se acuerdan, era encontrar algo malo
contra Jesús para acusarlo que él no cumplía la ley de Moisés y así tendrían una excusa muy buena para matarle. Ya tenían algunos argumentos como que Jesús no guardaba el sábado, pero en este episodio parece que este relato, como lo vimos, este problema que tuvo esta mujer, le caería como anillo al dedo a ellos para acusar a Jesús. Ahora, como acabamos de leer, trajeron a la mujer y una mujer que dice que fue encontrada en el acto mismo ¿de qué? Del adulterio. Y le hicieron a Jesús una pregunta muy comprometedora. Si vimos cuando leímos, ¿qué dices tú que hay que hacer? O sea, es una pregunta súper comprometedora para Jesús. Ahora, hay una casualidad, entre comillas. ¿Qué casualidad? Que hubiera una mujer que se dejó atrapar. Aquí podemos pensar que ya estaba esto planeado. Es posible que estos escribas y fariseos ya conocían la fama de esta mujer y estaban esperando el momento oportuno para atraparla, porque imagínense, atraparla en el mismo acto de estar acostándose con un hombre y llevarla a Jesús para poner a Jesús a prueba. Ahora, el pasaje nos dice que los escribas y los fariseos llevaron a la mujer y la pusieron en medio. Los comentarios que hemos leído de esto, de los escribas, es que ellos eran profesionales, dice, que copiaban los textos a mano y los analizaban contando hasta la frecuencia de letras y palabras que un texto tenía. O sea que ellos conocían supuestamente muy bien la ley de Moisés. Y los fariseos se dedicaban mucho tiempo a estudiar también la ley de Moisés. O sea que los fariseos y los escribas tenían mucha relación entre sí. Ahora, imagínense ustedes, mis amados hermanos y hermanas, ¿cómo traerían a esa mujer a la fuerza entre empujones y jalonazos? En realidad a ellos no les importaba el sufrimiento de aquella mujer. Lo único que querían que era atrapar a Jesús. Y esa pobre pecadora sería utilizada para eso. Mire qué de hombres y qué despiadados eran. Qué mente más malvada. Como decimos ahora, el fin justifica los medios. A ellos no les importaba cómo, con tal de obtener eso contra Jesús. Ahora, ¿qué dice? Se la presentaron a Jesús y le expusieron lo que había hecho, o sea, el pecado en la que había sido sorprendida y cómo Moisés decía que había que proceder. Ellos, como ya vimos que sabían muy bien supuestamente lo que decían las escrituras, pues le dijeron a Jesús, mira, esto es lo que se hace en este caso. Ahora, dice, si alguien era sorprendido en el acto del adulterio, el castigo era la muerte. Eso lo podemos ver nosotros en Deuteronomio 20, en el 22 y en el 23. En Levítico 20:10 leemos lo siguiente. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Aunque los estudiosos dicen que ya en el tiempo de Jesús esto no se practicaba, de matar a una persona porque le faltaba la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio de los romanos y era la ley romana la que imperaba en ese momento. Pero en este pasaje no vemos que trajeran al hombre. Es bien interesante, ¿verdad, hermanas y hermanos? Sino que me imagino que el hombre pudo haber escapado. Es lo que podemos pensar. Ahora, para ponerle la trampa a Jesús era suficiente esta mujer. Entonces le hicieron a Jesús la pregunta del millón, la pregunta con que ellos dijeron, ahora sí lo vamos a agarrar a Jesús. ¿Tú qué dices? Le dijeron, ¿tú qué dices sobre todo lo que Moisés decía y lo que había que hacer con la mujer? ¿Tú qué dices? Le dijeron a Jesús. Ellos lo hacían para tentarlo, para tenderle una trampa. ¿Por qué?
Porque si Jesús decía que había que cumplir con lo que estaba en la ley de Moisés y la apedreaban a la mujer, y él decía que la podían apedrear, entonces los romanos lo hubieran sentenciado a la cárcel a Jesús por provocar a la gente a que matara a una mujer. Lógico. O sea, que Jesús hubiera quedado como el que estaba provocando a hacer un homicidio, a matar a una persona. Ahora, por otro lado, si decía que no se debía hacer eso, entonces lo acusarían que estaba contradiciendo que la ley de Moisés y por lo tanto Jesús no la cumplía. O sea que era un blasfemo y esto era lo que estaban esperando para poder acusarlo y matarlo. Mire qué tremendo, hermanos y hermanos. Qué cosa más, o sea, estaban poniendo a Jesús entre la espada y la pared. Ya Jesús, según ellos, no podría tener una salida en esta situación. Segundo, vamos a decir, se llama una respuesta inesperada. Ahora, si nos fijamos en el pasaje, Jesús estaba muy tranquilo y no les contestó nada. Solo dice ahí que se puso a escribir con el dedo en el suelo. Algunos especulan que Jesús escribió los pecados de los religiosos, otros dicen que solo comenzó a hacer rayas o garabatos. La verdad es que el autor de este pasaje que acabamos de leer no nos dice qué estaba escribiendo. Pero lo que sí vemos es que Jesús los dejó intrigados y en suspenso por un rato. ¿Se fijan? Porque al rato ellos comenzaron a preguntarle otra vez a Jesús. A ver, al ver esto, lo que les pusieron la trampa, me imagino que se pusieron muy ansiosos de ver que Jesús lo que hacía era estar escribiendo o haciendo líneas en el suelo. Y entonces no aguantaban las ganas y le volvieron a preguntar. Puede ser que dentro de ellos pensaran, ahora sí que lo tenemos acorralado, no sabe qué decir, ahora sí que de esta no se nos escapa este hombre. Ahora, ¿qué pasó aquí? Dice que de repente Jesús deja de escribir, se endereza y les contesta con una frase no orientada hacia el pecado de la mujer ni cómo debía ser castigada, sino que encañonó su respuesta hacia ellos mismos, hacia los escribas y los fariseos, y les dijo, oiga, ¿qué? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Imagínense qué contestación la de Jesús, más clara, pero más dura. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Como dicen popularmente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Jesús en ningún momento negó lo que decía la ley de Moisés. Fíjense bien, hermanas y hermanos. Solo les hizo ver que ninguno tenía la capacidad moral de juzgar a aquella mujer. ¡Qué respuesta más inesperada! Jesús les anuló la trampa y ahora ellos eran el punto central, no la mujer. Fíjense bien, ya no tenían que pensar en lo que la mujer estaba haciendo. Ahora tenían que verse a sí mismos y pensar en ellos mismos. O sea, los acusadores de la mujer ya no tenían que criticar el proceder de aquella mujer, sino su propio proceder. Hola. Si has llegado hasta aquí significa que el video te parece interesante. Te invitamos a que le des me gusta, lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas y le des clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos. Esto nos ayudará a promover nuestros videos en YouTube y en otras plataformas. Sigamos adelante con nuestro tema. Era como hacer un examen de conciencia para ver si eran menos pecadores que aquella mujer adúltera. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron en ese momento? ¿Qué se imaginan ustedes? No tenían una sola palabra, se quedaron mudos. Jesús continuaba desenmascarándolos como siempre lo había hecho. Me imagino que algunos se sonrojaron, otros quizás agacharon la cabeza,
¿con qué cara estaban acusando a aquella mujer? Si sabían que dentro de ellos quizás que estaban más sucios que aquella mujer. Jesús los desarmó, ya no tenían más argumentos contra esa afirmación de Jesús. Mientras tanto, Jesús se volvió a inclinar otra vez, dice ahí el pasaje, y comenzó a hacer que escribía, a escribir. ¿Qué hicieron? Dice ahí el escritor que sus conciencias lo acusaron y comenzaron a salir. Ahora, ¿cómo se retiraron? Uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque quizás se dieron cuenta que tenían pecados peores que los de aquella mujer. ¿Se arrepentirían? ¿Usted qué cree? ¿Se arrepentirían o no? Bueno, no tenemos registro de esto en la Biblia. Parece que no se arrepintieron. Lo que pudo pasar puede ser que al Jesús desarmarlos, ya no tenían respuesta a este reto de Jesús. Su trampa para acusar a Jesús que había pasado había fracasado y ya no les quedaba otra que irse. Se retiraron derrotados porque Jesús los desenmascaró. Ellos que estaban humillando a aquella mujer terminaron avergonzados. Como dijo el mismo Señor, el que se enaltece será humillado. ¿Qué experiencia más sorprendente acabamos de ver? Como diríamos hoy, los cazadores se convirtieron en cazados por su víctima. Ahora, ¿qué hay de nosotros hoy? Nosotros muchas veces actuamos así. Nos enfocamos en las fallas y en los pecados de otros para juzgarlos y no hacemos casos de los nuestros. Por eso el Señor Jesús que dijo en Mateo 5:8, ahí en sus Biblias y en mi Biblia, leámoslo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí vemos una cosa muy importante. Jesús nos enseña primero a examinar nuestro interior y a los acusadores les invitó a ver su corazón, lo que había dentro de ellos. A la mujer pecadora la invita a no pecar más, o sea, a reconocer que estaba fallando, que estaba en adulterio. A nosotros nos invita a ver más hacia adentro que hacia afuera. Es que ver hacia afuera, hermanos y hermanas, es muy fácil. Es lo que siempre estamos acostumbrados y acostumbradas, a ver a los demás y no vernos a nosotros mismos. Esto se da mucho, por ejemplo, cuando vamos al templo y oímos un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Que siempre decimos, qué lástima que no vino mi hermano, mi esposo, mi esposa, mi hijo para que oiga esta palabra, porque estamos viendo siempre los defectos de otros y a veces esa palabra es para nosotros mismos y no la aplicamos. Por eso Jesús en este pasaje nos llama a hacer una introspección y a reconocer que hemos fallado y que necesitamos un arrepentimiento y un nuevo corazón que solo Él puede dar. Hay pecados que son más populares y fáciles de ver: el adulterio, las desviaciones sexuales, los vicios, la idolatría, todo eso, la brujería es muy fácil de ver. Pero hay otros pecados que son más sutiles y que a veces están allí y nadie los ve, solo nosotros y Dios lo sabemos. El orgullo, los celos, el rencor, el egoísmo, la manipulación, ¿qué otra cosa? La mentira, el engaño, la envidia, los malos deseos. Aquí es donde debemos examinarnos y pedir perdón al Señor. Pedirle que nos limpie de todo eso y poder vencer toda tentación. Por esto no debemos juzgar, porque si nos hicieran una radiografía espiritual, quizás nosotros estamos muchísimo peor que aquellos que nosotros hemos juzgado. Ahora vamos con el punto número 3. Jesús muestra su misericordia. A los acusadores de la mujer, Jesús les recuerda que también tienen pecado y necesitan arrepentimiento. Jesús les dice la verdad para que ellos reflexionen y cambien de actitud. Sin embargo, vemos que el orgullo y la religiosidad les ganó, les impedía dar el paso del arrepentimiento. En los versículos 10 y 11 vemos la ternura y la compasión de Jesús hacia esta mujer. Qué hermoso, porque Jesús siempre al que es desvalido y al que es víctima siempre lo trata con esa
esa ternura y ese amor. ¿Qué le preguntó en el capítulo 10 y 11, en el versículo 10 y 11 de Juan 8? Dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Jesús le hizo ver cómo su realidad había sido transformada. En el momento del peligro de muerte, el amor de Dios había transformado aquella situación tan dura, y ahora ya los que la perseguían ya no estaban, ya se habían ido. Qué momento tan emocionante para ella, hermanas y hermanos. Imagínense ver alrededor, después de aquellos hombres que le estaban humillando y la estaban haciendo llorar quizás, y ella no hallaba qué hacer, estaba perdida completamente, volver a ver alrededor y ya no estaban aquellos acusadores. Ella se sintió, dice que Jesús transformó las circunstancias de aquella mujer indefensa, humillada y acusada por otros, y ella salió perdonada. Y los que la acusaban, que eran religiosos, muy respetados, entre comillas, y santos según ellos, salieron avergonzados y tuvieron que irse. Qué interesante. Los papeles de los acusadores y de la acusada se invirtieron completamente. Vemos que Dios tiene poder para cambiar y librarnos de peligros y amenazas, de cosas que a veces nos parecen causas perdidas. Por eso no debemos ver la situación que nos encontramos muchas veces, aunque la veamos perdida, porque más poderoso, ¿quién es más poderoso? Jesucristo, nuestro Dios, que cualquier situación de amenaza que podamos estar atravesando. Ahora, lo más maravilloso viene para esta mujer al final de este relato. Jesús le dice algo muy grande y poderoso. Yo tampoco te condeno. Jesús no solo la rescató de aquellos que querían hacerle daño, sino que le ofrece su perdón. Qué alivio y felicidad debe haber sentido aquella mujer. Qué amor y ternura la de Jesús. Ella recibe el perdón de Dios. Otra vez se siente valiosa y amada. Aquí se cumple lo que Jesús dijo en la Biblia también. Jesús dijo, vine a salvar lo que se había perdido. Pero al final también, en ese ambiente de misericordia, de amor y de ternura, Jesús le hace una sabia advertencia al final, que le dice, ustedes vieron ahí el pasaje, ese pasaje a veces las personas dicen, sí, pero la mujer, Dios nos perdona, y sí, Dios nos perdona, pero le dijo algo a la mujer, vete y no peques más, es una advertencia. Jesús no le restó, fíjense bien, hermanos y hermanas, Jesús no le resta importancia al pecado. Esto era un pecado muy serio, como cualquier pecado. Y esta mujer si seguía en ese proceder, ¿qué iba a pasar? Que iba a seguir con dolor y sufrimiento y perdición en su vida. Era por esta situación que Jesús le dijo, por su propio bien, el de la mujer, que Jesús le dijo eso, vete y no peques más. Era una forma de manifestarle su amor y su cariño y su ternura a Jesús a ella. Ahora, encontrarse en cualquier pecado es una situación muy seria, y al igual que esta mujer, a nosotros Jesús también nos hace el llamado a dejar cualquier pecado que haya en nuestro corazón hoy. Yo los invito, hermanas y hermanas, a través de esta lectura, a través de este momento de reflexión, que hagamos un examen de conciencia y pidamos perdón a nuestro Dios, al Señor y al Espíritu Santo, que nos guíe y nos dé valor para dejar todo aquello que sabemos que no agrada a Dios, cualquier pecado que haya en nuestra vida hoy o pecados. Pidámosle al Señor que nos perdone y pidamos la gracia del Espíritu Santo para tener el valor de confesarlo, que Dios nos perdone, pero principalmente de alejarnos de aquello. De ahora en adelante, dejemos de ver los pecados y las fallas de otros para juzgarnos y enfoquémonos más en agradar a nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a terminar ese estudio tan interesante y tan reflexivo de hoy haciendo las siguientes conclusiones.
Los escribas y los fariseos usaron una mujer pecadora para poner una trampa a Jesús y acusarlo de no cumplir la ley de Moisés. 2. Los religiosos le hacen una pregunta muy comprometedora a Jesús sobre lo que dice la ley de Moisés sobre cómo juzgar a esta mujer pecadora. Pero Jesús le responde que el que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Los religiosos salen avergonzados y derrotados, pues Jesús los desarmó de su trampa y no pudieron acusarlo. 4. Jesús tuvo compasión de la mujer encontrada en adulterio, la perdonó y le dice que ya no siga en este pecado. A nosotros Jesús nos llama a no juzgar a otros, sino más bien a hacer un examen de conciencia y darnos cuenta que también fallamos y pecamos. Y 6. Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero al igual que a la mujer que fue sorprendida en adulterio, nos pide que dejemos ese pecado y que ya no lo hagamos más, que lo abandonemos. Bueno, hermanas y hermanos, aquí les quedan algunas preguntas de reflexión. Espero que este estudio bíblico haya sido de enorme bendición para todos nosotros. Que el Señor los siga bendiciendo y continuaremos, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Hasta pronto.